puentes y los switch que pueden filtrar tramas en base a su dirección MAC también se pueden utilizar para filtrar tramas Ethernet con direcciones de multicast y broadcast. Este filtrado se logra a través de la implementación de redes de área local virtuales o VLAN. Las VLAN permiten a los administradores de red evitar la transmisión de mensajes de multicast y broadcast innecesarios a través de una red. A veces es posible que un dispositivo funcione mal y envíe continuamente tramas de broadcast que se copian por toda la red. Esto se denomina tormenta de broadcast y puede reducir significativamente el rendimiento de la red. Un puente que puede filtrar las tramas de broadcast hace que la tormenta de broadcast provoque daños menores. En la actualidad, los puentes también pueden filtrar según el tipo de protocolo de capa de red. Esto hace más difusa la demarcación entre los puentes y los routers. Un router opera en la capa de red mediante un protocolo de enrutamiento para dirigir el tráfico alrededor de la red. Un puente que implementa técnicas de filtrado avanzadas normalmente se denomina router. Los routers filtran la información de capa de red, pero no usan un protocolo de enrutamiento. ¿Por qué segmentar las LAN? Hay dos motivos fundamentales para dividir una LAN en segmentos. La primera es aislar el tráfico entre segmentos. La segunda razón es lograr más ancho de banda por usuarios mediante la creación de dominios de colisión más pequeños. Sin la segmentación LAN, las LAN más grandes que un pequeño grupo de trabajo podrían atascarse rápidamente con el tráfico y las colisiones. La segmentación LAN se puede implementar mediante el uso de puentes, switch y routers. Cada uno de estos dispositivos tiene ventajas y desventajas particulares. Con la adición de los dispositivos como puentes, switch y routers, la LAN está segmentada en una serie de dominios de colisión más pequeños. En el ejemplo, se han creado 4 dominios de colisión. Como lo podemos observar, el primer dominio de colisión está conectado a un puente, el segundo dominio de colisión está conectado a un switch y el tercer dominio de colisión está conectado a un router. Al dividir redes de gran tamaño en unidades autónomas, los puentes y los switch ofrecen varias ventajas. Un puente o switch reduce el tráfico que experimentan los dispositivos en todos los segmentos conectados, ya que solo se envía un determinado porcentaje de tráfico. Los puentes y switch reducen el dominio de colisión, pero no el dominio de broadcast. Cada interfaz en el router se conecta a una red distinta, por lo tanto la inserción del router en una LAN creará pequeños dominios de colisión y dominios de broadcast más pequeños. Esto sucede porque los routers no envían los broadcasts a menos que sean programados para hacerlo. Un switch emplea microsegmentación para reducir el dominio de colisión en una LAN. El switch hace esto creando segmentos de red dedicados o conexiones punto a punto. El switch conecta estos segmentos en una red virtual dentro del switch. Este circuito de red virtual existe solamente cuando dos nodos necesitan comunicarse. Esto se denomina circuito virtual, ya que existe solo cuando es necesario y se establece dentro del switch. Implementación de la microsegmentación. Los switches de LAN se consideran puentes multipuertos sin dominio de colisión debido a la microsegmentación. Los datos se intercambian a altas velocidades, conmutando la trama hacia su destino. Al leer la información de capa 2 de dirección MAC destino, los switches pueden realizar transferencia de datos a altas velocidades de forma similar a los puentes. Esto provoca niveles de latencia bajos y una alta velocidad para el envío de tramas. La conmutación Ethernet aumenta el ancho de banda disponible en la red. Esto se hace creando segmentos de red dedicados o conexiones punto a punto y conectando estos segmentos en una red virtual dentro del switch. Este circuito de red virtual existe solamente cuando dos nodos necesitan comunicarse. Esto se denomina circuito virtual, ya que existe solo cuando es necesario y se establece dentro del switch. Aunque un switch LAN reduce el tamaño de los dominios de colisión, todos los hosts conectados al switch pertenecen al mismo dominio de broadcast. Por lo tanto, un broadcast emitido de un nodo seguirá siendo percibido por todos los demás nodos conectados a través del switch LAN. Los switches son dispositivos de enlace de datos que, al igual que los puentes, permiten la interconexión de múltiples segmentos físicos de LAN para formar una sola red de mayor tamaño. De forma similar a los puentes, los switches envían e inundan el tráfico basándose en las direcciones MAC. Dado que la conmutación se ejecuta en el hardware en lugar del software, es significativamente más veloz. Cada puerto de switch puede considerarse como un micropuente que actúa como un puente distinto y ofrece el ancho de banda completo del medio a cada host. Switch y dominios de colisión.
Las colisiones se producen cuando dos hosts transmiten tramas de forma simultánea. Cuando se produce una colisión, las tramas transmitidas se dañan o se destruyen en la colisión. Los hosts transmisores detienen la transmisión por un tiempo aleatorio, conforme a las reglas de Ethernet 802.3 de CSMA/CD. El exceso de colisiones puede hacer que las redes resulten improductivas. El área de red donde se originan las tramas y se producen las colisiones se denomina dominio de colisión. Todos los entornos de medios compartidos son dominios de colisión. Cuando un host se conecta a un puerto de switch, el switch crea una conexión dedicada. Esta conexión se considera como un dominio de colisión individual. Por ejemplo, si un switch de 12 puertos tiene un dispositivo conectado a cada puerto, entonces se crean 12 dominios de colisión. Un switch crea una tabla de conmutación al aprender las direcciones MAC de los hosts que están conectados a cada puerto de switch. Cuando dos hosts conectados desean comunicarse entre sí, el switch analiza la tabla de conmutación y establece una conexión virtual entre los puertos. El circuito virtual se mantiene hasta que la sesión se termina. La figura siguiente, el host B y el host C desean comunicarse entre sí. El switch crea la conexión virtual conocida como microsegmento. El microsegmento se comporta como una red de solo dos hosts, un host que envía y otro que recibe. Switch y dominios de broadcast. Se describen tres métodos de transmisión de datos que se utilizan en una red. La forma de comunicación más común se realiza por la transmisión unicast. En una transmisión unicast, un transmisor intenta comunicarse con un receptor. Otra forma de comunicarse se conoce como transmisión multicast. La transmisión multicast se produce cuando un transmisor trata de comunicarse con solo un subconjunto o un grupo de segmento. La última forma de comunicarse es envío en broadcast. La transmisión en broadcast se produce cuando un transmisor trata de comunicarse con todos los receptores de la red. La estación seguirá y servidora envía un mensaje y todos los que se encuentran en el segmento reciben el mensaje. Cuando un dispositivo desea enviar un broadcast de capa 2, la dirección MAC destino en la trama se establece en solo unos. Una dirección MAC de solo unos es FF, FF, FF en números hexadecimales. Al configurar el destino de este valor, todos los dispositivos aceptarán y procesarán la trama de broadcast. El dominio de broadcast de la capa 2 se conoce como dominio MAC de broadcast. El dominio MAC de broadcast incluye todos los dispositivos de la LAN que reciben broadcast de trama a través de un host a todas las demás máquinas de la LAN. El switch es un dispositivo de la capa 2. Cuando un switch recibe un broadcast, lo envía por cada puerto del switch, salvo por el puerto receptor. Cada dispositivo adjunto debe procesar la trama de broadcast. Esto lleva a la reducción de la eficiencia de red, dado que se utiliza el ancho de banda disponible con propósitos de enviar un broadcast. Cuando se conectan dos switches, el dominio de broadcast aumenta. En este ejemplo, una trama de broadcast se envía por todos los puertos conectados al switch 1. El switch 1 está conectado al switch 2. La trama se propaga por todos los dispositivos conectados al switch 2. El resultado general es una reducción del ancho de banda disponible. Esto ocurre porque todos los dispositivos en el dominio de broadcast deben recibir y procesar la trama de broadcast. Los routers son dispositivos de la capa 3. Los routers no propagan los broadcasts. Los routers se utilizan para evitar los dominios de colisión y de broadcast. Comunicación entre los switch y la estación de trabajo. Cuando una estación de trabajo se conecta a una LAN, no se preocupa